Buenos días, nos encontramos el día de hoy con la señora Ana Pérez, quien es psicóloga organizacional y nos va a contar un poco cómo hace el proceso de evaluación dentro de esta área. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Paula, ¿y tú? Muy bien. Quisiera saber primero qué te motivó a desarrollarte en el ámbito organizacional. Bueno, muy buena pregunta. Cuando estudié psicología, para mí era muy importante la parte humana. Esa fue mi decisión, pero cuando empecé a conocer y a ahondar lo que era una empresa, sus requisiciones, su manejo, yo quise participar porque había un campo muy grande de acción. Y en la parte humana, cuando somos empleados, nos encanta que estemos bien atendidos y damos una ayuda profesional en un momento determinado. Entonces, por eso. Ok, entonces cuéntame un poco cómo es el proceso, todo el proceso de evaluación dentro de esta área. Desde el primer momento, cómo hacen la preselección, hasta que eligen la persona que se adecua al perfil. Ok, bueno, lo primero que todo, para tener un resultado exitoso, tú debes conocer cuál es la misión y la visión de la empresa en la que estás trabajando. Porque a ti te solicitan un perfil, pero tú tienes que saber qué es lo que estás buscando y la persona que se va a acomodar al perfil y sobre todo a la empresa en la que tú estás. Cuando hay una requisición de un cargo A o B, lo primero, tú te fijas qué hojas de vida tienes en tu banco de datos y si tú tienes hojas de vida, pues empiezas a buscarlas, ya sea por internet, en el boca a boca, llamadas, no sé, o sea, tú las empiezas a buscar y cuando llegan las hojas de vida, pasan primero por tus manos. Claro que en mi empresa hay un departamento donde tengo 2 practicantes y ellas hacen esa primera preselección de las hojas de vida. Entonces, una vez de acuerdo al perfil que queremos, me pasan las hojas de vida. Yo vuelvo a mirar, yo las reviso y ya doy mi visto bueno cuáles son las personas que quiero que llamen a entrevista. Cuando a esas personas las llaman, hay un primer contacto conmigo. Me gusta conocerlas, ver cuál es la persona. Pienso que ese espacio se tiene que dar porque es ese primer contacto. Y yo soy el primer contacto que tiene con la empresa, entonces me gusta que haya un primer contacto conmigo. ¿Ese primer contacto se realiza dentro de la entrevista o es antes? No, dentro de la entrevista. Tú ya lo determinas según el cargo que vayas a hacer. Cuando son cargos muy operativos y es muchas personas, pues pasan por el departamento, ¿cierto? Pero ya hay cargos ya específicos y ya los definitivos que han pasado por el departamento y ya te llegan a ti. ¿Qué pasa en una entrevista? Cuando la persona llega por primera vez, para mí es clave primero la primera impresión. ¿Por qué? Porque la persona está mostrando todo lo que es ella, ¿sí? A ti te pueden hacer muchas entrevistas, tú puedes hacer muchas pruebas, pero lo que hay en ti, tus valores, es muy importante que yo, como persona encargada, los empiece a mirar antes de unas pruebas. Si la persona pasa, ¿sí? Si la persona pasa esa primera entrevista, las mando a las pruebas. Sí. Y un poco dentro de la entrevista, ¿cómo se desarrolla ese proceso? Sí, bueno, es muy importante el por qué la persona quiere la empresa, quiere participar en la empresa. Es muy importante como persona qué características tiene ella y qué cualidades tiene para pertenecer dentro de la empresa. Y algo que es muy importante es qué conoce de la empresa, ¿sí?
Eso de todas maneras te ayuda a mirar cómo puede estar comprometida en cierto momento, comprometida o no en cierto momento con la empresa. Bueno, luego después de esa charla miramos la hoja de vida, confrontamos lo que esa persona ha puesto, su experiencia y miramos como sus ambiciones, pero sus ideales, lo que ella quiere y lo que ella puede dar para la empresa. Si definitivamente se está acomodando con el perfil de la empresa, entonces pasa a las pruebas psicotécnicas, ¿sí? Se aplican las pruebas, ya sean pruebas de capacidad o pruebas psicológicas, ¿sí? Generalmente en la empresa no puede dejar de existir la prueba psicológica, pero también es bueno la prueba de capacidades y de habilidades. Es bueno porque tú la miras en ese sentido y miras cómo está respondiendo, cómo responde ante esa presión, dependiendo de la prueba que tú estés aplicando. Cuando ya tú tienes todos los resultados, cuando tienes los resultados y después lo confrontas con tu entrevista, ya puedes empezar a determinar si es la persona o no. Primero es una prueba psicotécnica y una prueba de habilidades y un primer contacto. Si la persona pasa, entonces se le invita a otra entrevista y ya se confronta con los resultados, con la persona y ya se determina si es la persona o no. Y el proceso a seguir cuando la persona no aplica al perfil de la empresa, ¿cuál es el proceso que generalmente en la empresa siempre tenemos comunicación con ella. Hay empresas que deciden no hacerlo y se dan la libertad de no llamar a las personas, pero en la empresa siempre llamamos. No damos las razones, pero le informamos que no continúa con nosotros en el proceso. Okay. Y cuéntame un poco, preguntas claves que tú digas que tienen que darse dentro del proceso de la entrevista, que no pueden faltar. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a la empresa? ¿Sí? ¿Qué esperas de la empresa? ¿Sí? Si has tenido otros cargos, si has tenido otros empleos, ¿por qué has tomado la decisión de retirarte? ¿Por qué has tomado la decisión? Y bueno, y lo que espera de la empresa como tal. Ok, y ya después, cuando termine todo el proceso de la entrevista más las pruebas, se lo comunica a la persona que va a continuar. Sí, claro. Dependiendo de los cargos, si son cargos muy operativos, entonces se llama a la persona y ya pasa al departamento de capacitación. Pero ya si son cargos diferentes, si ya son cargos que exigen una mayor responsabilidad o están en el staff administrativo, generalmente me reúno con el gerente de la empresa, miramos, evaluamos, les doy mi concepto y de acuerdo a eso, porque me parece importante que ellos conozcan también a las personas que van a entrar. Y ya de acuerdo a eso, pues les digo si la persona pasa, o sea, por qué la estoy recomendando. De pronto ellos puedan ver aparte algún aspecto que yo no haya visto. Entonces ese trabajo interdisciplinario para mí es vital. Y quisiera saber un poco, dentro de la entrevista, ¿realizas de pronto juego de roles o simplemente...? Dependiendo del cargo. Generalmente cuando hay muchas personas para los cargos se utilizan juego de roles, sobre todo porque las vemos actuando en el proceso, las estamos viendo actuar, pero para otro tipo de cargos es más las pruebas y la entrevista. ¿Y me puedes contar un poco qué pruebas son las más comunes dentro del proceso de elección? Bueno, pues las pruebas de habilidades, lo que pasa es que mi empresa está en el sector financiero, entonces esa parte operativa y puede haber rotación, entonces son pruebas de habilidades, no puede faltar el 16PF porque te confronta, es una prueba que definitivamente te confronta con la realidad de la persona
y te muestra lo que muchas veces no ves. Y ya para otros cargos, si son cargos más altos, trabajamos la prueba de Rorschach, por ejemplo. Proyectivas. Las pruebas proyectivas. Ok. No sé qué más en qué te puedo servir. Bueno, y quisiera saber un poco cómo se realiza el informe ya de la evaluación como tal. Bueno, mi equipo califica las pruebas y ya de acuerdo a esa calificación ellos dan su concepto, yo doy mi concepto y ya se elabora el resultado, se verifican referencias. Importantísimo, no se puede dejar de verificar porque una persona no verificada es la persona con la que definitivamente te puedes equivocar. Domiciliarias, yo no las he hecho, pero las hace mi equipo, las hace el equipo. No las hago yo, pero también son importantes pues para ver en dónde se está moviendo, sí, su contexto, su ambiente. ¿Sí? Entonces ya de acuerdo al informe, ese informe siempre pasa por gerencia, yo tengo autonomía generalmente con los cargos, pues con todos los cargos, pero en la parte operativa es total responsabilidad del departamento y ya otros cargos específicos ya espero la firma del gerente. Okay. Bueno, y por último, una invitación a los estudiantes de psicología para que se desenvuelvan en el ámbito organizacional. Bueno, yo los invito a que conozcan esta parte de la psicología que es hermosa, van a tener la oportunidad, si ustedes deciden trabajar en el área organizacional, de dar todo de sí, pero mi recomendación es que nunca se mecanicen, sino que siempre sean personas. Siempre piensen que ustedes están trabajando con personas, van a trabajar en diferentes empresas donde tienen diferentes requisiciones, pero nunca olviden que esa persona a la que ustedes están entrevistando, esa persona a la que ustedes están examinando y están esperando dar un resultado, son personas que van con una ansiedad, que van con una necesidad. Entonces nunca se olviden de esa parte y sean ustedes profesionalmente y humanamente. Nunca desliguen esa parte. Y de pronto pues hay empresas que son más mecánicas, porque a eso nos está llevando este corre-corre de la vida. Ustedes como personas nunca dejen aparte que ustedes trabajan con esas personas que necesitan explicaciones. Si hay una persona que realiza un proceso y no pasa, qué bonito es decirle, no pasaste, ¿sí? No darles una acción, porque muchas veces no se puede dar explicaciones, pero sí que la empresa les agradece esa participación. No se olviden, trabajan con personas. Lo más importante para que podamos ser exitosos en esto, es que nunca se nos olvide la esencia con lo que trabajamos, que es la persona. Y yo les digo que si en algún momento ustedes están trabajando así, sé que el aporte de ustedes como psicólogos a esa empresa será maravilloso, porque escogerán las mejores personas. Muchísimas gracias por su colaboración. No, con mucho gusto.